Hola amigos, hoy vamos a hablar de la Transpirenaica, una ruta muy bonita y que muchos de los que hacemos trail con las motos nos gustaría hacer. Yo llevo muchos años intentando hacerla y este año ha sido el año que me ha cuadrado las vacaciones y he conseguido reunir un grupo de amigos para poder hacerla. Nosotros vamos desde Granada, o sea que teníamos que chuparnos 1000 kilómetros para allá y 1000 kilómetros para acá. Hemos salido desde Cabo Creus y hemos llegado hasta Fuenterrabía, el recorrido típico y habitual. Tengo que decir que el recorrido merece mucho la pena, es precioso tanto en su parte de road como en su parte de carretera. Muchas de las carreteras que se transitan son antiguas pistas que han recibido una capa de asfalto y ahora pues son carreteras preciosas por mitad de bosques, por zonas muy áridas, por alta montaña. Incluso se atraviesan pistas de esquí. Además se puede disfrutar de la compañía de caballos salvajes, vacas típicas de los Pirineos y mucho tipo de fauna. Yo vi zorros, vi ardillas, todo tipo de animal. Bueno, nuestro grupo lo formaba una BMW RGS 80 con veintitantos años, un poco preparada de suspensiones. Una Yamaha VR450 también preparada, trailizada, con un desarrollo un poco más largo, una amortiguación preparada de buena calidad y una KTM 690 Enduro del 2010 prácticamente sin ninguna preparación. Además nos acompañaba un amigo con una furgoneta que llevaba nuestros equipajes, por lo que nosotros siempre íbamos con las motos prácticamente descargadas, eso es una gran ventaja. Los tres pilotos que hemos ido, pues somos pilotos ya veteranos que no tenemos muchos kilómetros a nuestra espalda. Hemos practicado enduro y bueno, aunque la ruta es trail, tiene algunos puntos en los que hay que un poco trabajar porque hay subidas muy rotas, podemos encontrar barro. En la zona final de ya Navarra hay algunas zonas que casi catalogaríamos de enduro. Y sobre todo la primera bajada que nos encontramos al empezar el trail, nada más salir de Llançà, que es una bajada muy fuerte, además que no se ve y es muy peligrosa. Nosotros tuvimos la moto que iba primera, se la encontró, no se lo esperaba y al final costó una pequeña caída, sin grandes consecuencias. Nosotros hemos dividido la ruta en 5 etapas. La primera sale de Cabo Creus, Llançà y llega a River de Freser. En esta primera etapa, sobre todo destacar la primera bajada fuerte que nos encontramos, en la que tuvimos la caída, que es un poco complicada, sobre todo porque es muy resbaladiza, muy pendiente y además no te la esperas. Llega después de una subida y si vais con motos muy cargadas, cuidadín o a pegar un rodeo y evitar. Por esta zona abunda el bosque mediterráneo y típica vegetación de zonas bajas. En nuestro caso nos ha pillado plena ola de calor, por lo que en esta primera etapa yo particularmente sobre todo pasé mucho calor debido a que yo me había llevado ropa muy invernal. Recomiendo autonomía mínima de 200 kilómetros, ya que puede haber problemas entre gasolinera y gasolinera o incluso encontrar alguna gasolinera que no tiene gasolina, como me pasó a mí, que encontré una gasolinera que estaba cargando y tuve que esperar a que terminara de cargar el camión. En esta etapa, la parte final antes de llegar a River de Freser se pasa por una pista a más de 2000 metros de altura con unas vistas preciosas. Desde el primer día merece la pena esta Transpirenaica. Nosotros teníamos reserva en el albergue Piedras Blanques y no estuvo mal la cosa, un poquito caro en relación calidad-precio, pero bueno, incluía la cena, una cena bastante nutritiva y la verdad que el personal bastante simpático y bueno, para pasar una noche está bien. La segunda etapa la hicimos desde River de Freser hasta Andorra. En esta etapa vamos pasando, el relieve se va tornando más pirenaico, aunque todavía estamos en zonas bastante secas, un poco esteparias. Pero poco a poco nos vamos metiendo conforme vamos acercándonos a Andorra, pasando en bastantes ocasiones por Francia, empezamos a meternos en zonas ya boscosas, más típicas pirenaicas.
En Andorra nos alojamos en el Hotel Pala, una relación calidad-precio bastante buena y tiene la suerte de que tiene un parking bastante cerca para dejar las motos. Es un buen sitio para acabar la etapa ya que tenemos tiendas y todas las comodidades de una ciudad. En el tercer día salimos de Andorra, empezamos a subir por una carretera muy pintoresca hasta que llegamos a un alto en el que se ven todas las pistas de esquí y una gran panorámica de la ciudad de Andorra. En ese momento ya cogemos una pista a la izquierda que empieza a bajar paralela a un río y que empieza con una gran belleza, animales sueltos, y hay que tener precaución también porque está frecuentada por ciclistas. Esta etapa junto con la etapa final es la más bella. Pasamos por el Parque Natural del Alto Pirineo, que incluye el Valle de Arán y algunas estaciones de esquí como Baqueira Beret. En esta etapa tuvimos lluvia, aunque suave, no fue agua tormentosa, lo que yo, por ejemplo, en mi caso, ni siquiera me puse el traje de agua. Al final no ha llovido, no, está lloviendo aquí, pero estamos en la gloria, porque hemos pasado un poquito calor y este agua viene muy bien, nos deja el cuerpo estupendo. Ahí estamos. Esta condición de lluvia incluso aumentó la belleza de la etapa. La llegada era en Viella, donde nos alojamos en Casa Vicenta, un microhotel muy acogedor, un poco antiguo de muebles, pero cumple perfectamente su función, limpio y a buen precio. En esta cuarta etapa nuestro destino es Jaca. Aunque es un poco más de carretera, se pasa por unas carreteras muy bonitas, metidas por unos cañones, por túneles. Unos kilómetros antes de Escalona hay una gasolinera en la que os recomiendo que echéis gasolina, es una Repsol, ya que si vais justo de gasolina tendréis que llegar a Insa, que está a 10 kilómetros del cruce. Nosotros paramos a comer en Escalona, donde nos comimos una buena carne local y en un restaurante que estaba bien de relación calidad-precio. Después de comer partimos hacia Jaca y el track discurre por una carretera que va sobre el Parque Natural de Ordeza. Hay varios miradores en los que os recomiendo que os paréis, perdáis un rato viendo el paisaje, os echéis fotos. Nosotros nos alojamos en el Hotel Real y Spa de Jaca. Tuvimos suerte, pillamos una oferta por Booking, las habitaciones a mitad de precio y el alojamiento una maravilla. En Jaca no hay que perderse la zona de bares, que pone unas tapitas muy buenas, buena gastronomía, a buen precio. Y entramos en la quinta etapa. Esta etapa es la más conflictiva debido a que hay un tramo de 180 kilómetros sin gasolinera. Hay que tener cuidado y no pasarse una gasolinera que hay a 50 kilómetros de la salida de Jaca. Esta es una etapa larga y muy exigente.
Nada más salir de Jaca nos meteremos en una pista muy rota de barro con muchas roderas y muy peligrosa. Habrá que tener mucho cuidado en esta pista que nos calentará los brazos para lo que nos viene después. Un pequeño trozo de carretera y nos encontraremos en la localidad de Echo. El tram nos lleva directo a la gasolinera. Después de esta gasolinera hay 180 kilómetros sin una gasolinera. Si le sumamos los 50 kilómetros que llevaríamos, si nos saltamos esta gasolinera, llevaríamos 230 kilómetros sin gasolina. Teniendo en cuenta que nos podemos perder, encontrar algún camino cortado y que nos obligue a dar un rodeo, solo saltarse esa gasolinera si tenéis un gran depósito de más de 300 kilómetros. En el kilómetro 88 nos encontramos con otro problema. El tram nos tira a través de unas escaleras por una zona peatonal para coger una carretera que va por la parte de arriba de un pueblo. Posiblemente esta zona antes estaría diferente, además de que los que hicieron el tram lo hicieron en sentido inverso, por lo que cogieron la escalera en dirección hacia abajo. Dirección hacia arriba las escaleras son muy complicadas de subir, por lo tanto seguimos la carretera y encontraremos un cruce que nos lleva directo al tram, hacia la derecha. Comimos en Orbaizeta, en un pequeño mesón que hay allí, y a partir de aquí de Orbaizeta empieza ya una zona muy bella, una pista que va junto a un río y que nos lleva en ascenso hasta llegar incluso a pasar por el camino francés de Santiago. No he tenido más remedio que pararme aquí. Creo que se escucha el ruido del río, sonido relajante, y esto es guapísimo. Os voy a enseñar un poquito y me he tenido que parar porque es que me quedo extasiado, ¿eh? Y empezaremos la bajada que nos dejará directamente en Francia. En esta zona habrá que ir muy atento porque será donde tendremos la siguiente gasolinera, que no está en el tram sino a 100 metros del mismo, pero no está, el tram no llega a la gasolinera, por lo que habrá que ir pendiente de los waypoints. Y ya poco que destacar hasta que nos acercamos a la zona de Elizondo, donde en algunos caminos vemos que se van estrechando y que llegando a ser casi veredas. En una de ellas, en bajada, es casi de enduro. Está la roca ya muy limpia del desgarre del agua y es muy complicado. Hay que tener buenas manos. Con una moto muy grande lo veo complicado y sobre todo si va cargado. Una zona muy bella que finalmente tras varios pasos nos desemboca en una carretera que va junto al río y que es preciosa. Hay que tener cuidado porque van ciclistas. Cualquier vídeo o foto nunca será capaz de reflejar la realidad, la belleza que se siente yendo encima de la moto por estos paisajes. Os invito a que la hagáis físicamente. Un vídeo nunca podrá reflejar los sentimientos, la realidad que se vive con esta ruta. Y finalmente ya un tramo de carretera que nos llevará a Fuenterrabía, donde podremos brindar por haber conseguido realizar la Transpirenaica, una ruta preciosa de Cabo Creus a Fuenterrabía. Os recomiendo esta ruta, eso sí, poneros un poco en forma, practicar un poco con la moto antes de meteros directamente a realizarla y procurar no llevar la moto muy cargada. Suerte y al toro. Bueno, chavales, acabamos de llegar aquí y hemos conseguido el reto, más de 1000 kilómetros. ¿Hacéis algo vosotros? Pues que esta etapa, la quinta etapa, ha sido alucinante, alucinante, de las mejores que he hecho en moto, vamos. Flipante, con enduro, con curvas imposibles, con todo, con unas trialeras del copón con escalones así, genial, pero todo en un entorno incomparable. Yo flipan colores, yo estoy encantado. Ha sido un día maravilloso. Era increíble entrar en el País Vasco desde el cielo que hemos entrado, desde lo más alto.
por la plena montaña. Además de verdad, Ha sido flipante. Hace 5 días que estábamos en Cabo Creu y ya estamos aquí. Jamaica fantástica. Venga, un saludo a todos. So